Mariana Zabal y Guadalupe Garris están con nosotros porque lo habíamos dicho. Van a presentar un libro que se llama Anudamos la práctica. Esto va a ser el viernes. Anudamos la práctica. Explíquenme, por favor. ¿Cómo les va, chicas? Buen día. Buen día. Gracias por venir. Son dos grandes profesionales, así que confío en la explicación. Bien, la presentación del libro que va a ser el viernes, que se llama así como dijiste, reúne un montón de experiencias de distintos equipos de acompañamiento, a víctimas y testigos por motivos de lesa humanidad de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el título del libro tiene ese sentido de la reunión y la conjunción de distintas experiencias bonaerenses. Correcto. El libro está construido y es un proyecto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que lo llevó adelante, creo que el año pasado salió, ¿no? Bien. Y es una oportunidad linda porque en realidad lo que pone a la luz son distintos recorridos y los trabajos con mucho anclaje local, ¿no? Los juicios de lesa humanidad que vienen transcurriendo. Nosotros en Tandil tenemos una experiencia, ¿no? O sea, la que reúne y la que juzga todo lo acontecido en materia de lesa humanidad, no solo de Tandil, sino Tandil, Azul, Olavarría, que es este juicio que inició en el año 2022. Entonces tenemos algo para contar de eso, y también el equipo de acompañamiento de Tandil, del cual formamos parte, tiene ahí su aporte. Correcto. Vamos a sumar, Pigu, primero, ¿a quién el micrófono? ¿Para? ¿Suyo? Ahí está, perfecto. Y en lo que respecta a estas historias, María, ¿cómo las han ido engarzando, anudando respecto a historias que seguramente, como bien decía Guadalupe, nos pegan muy cerca? Sí, bueno, un poco el sentido de un equipo de acompañamiento viene después de la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Eran juicios novedosos, mismo este que comentaba Guada, por los crímenes que se juzgaban, por el tiempo que pasó desde que se cometieron estos crímenes, que son delitos imprescriptibles, por eso los podemos juzgar hoy, por la magnitud. Nosotros en el juicio que estamos ahora atravesando en la ciudad de Tandil hablamos de 191 víctimas. Muchas no llegaron a juicio, obviamente, porque fallecieron. Y de imputados hablábamos en un principio de 51 y hoy en día hablamos de 31. Entonces, esta dimensión enorme, novedosa para el Poder Judicial Federal requería también de la elaboración de algunas políticas públicas que hagan, conforme todos los compromisos internacionales y nacionales que tiene nuestro país, que hagan de la experiencia de ir a dar testimonio. Pensemos que en estos juicios, a diferencia de los delitos comunes en la actualidad, la única prueba, porque hablamos de delitos clandestinos, es el testimonio de los sobrevivientes. En el caso de Tandil, de 6 centros clandestinos de detención. Entonces es la única prueba y es la posibilidad también de que contar lo que te pasó, lo que te hicieron durante la dictadura, sea reparador, ¿no? Además de la lucha por la memoria, la verdad, la justicia de los organismos de derechos humanos, que el espacio de declarar, que muchas veces son víctimas que ya han declarado en otro momento, en el juicio de las juntas, en los juicios por la verdad, pero en muchos casos no. Hoy en día nos encontramos con un montón de personas que aún no han contado, ni a las familias, ni a sus seres queridos, ni a sus compañeros, ni a sus compañeras. Entonces, la idea de los equipos surge como una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, ya allá después de la desaparición de Jorge Julio López. Ahí se entiende que hay entramados de poder que siguen vigentes, que es necesario cuidar a esas víctimas desde la perspectiva de la seguridad, pero también desde la perspectiva de la integridad. Que ese momento en que uno relata todo lo traumático que vivió no sea revictimizante, sino que pueda
contribuir a sanar un poco de lo Claro. que el Estado le hizo en aquel entonces. Y ese es el motivo del surgimiento de los equipos de acompañamiento, y lo que nosotros contamos en el libro es un poco cómo trabajamos con cada una de las O víctimas. sea, pregunto, ¿está la experiencia de ustedes y de la víctima, la experiencia de la víctima, cómo manejaron eso y qué es lo que vamos a encontrar ¿El libro? en el libro? Una reseña del trabajo, no hay análisis de casos. Bien, Sí, bien. esa era en concreto Bien, acércate el otro micrófono, ese ponételo vos también. No hay reseñas de casos, pero sí me imagino la experiencia de ustedes en cuanto a haber acompañado a un montón de víctimas. Claro, sí. Por ese lado fue. Sí. Y para ustedes, no spoileé en el libro, pero digamos, ¿y para ustedes cómo fue? La experiencia de trabajo como equipo de acompañamiento fue una experiencia larga, fue una experiencia ardua, fue una experiencia que siempre sentimos que el juicio y que la tarea específica que íbamos a desplegar iba a ser inminente y se fue dilatando durante muchos años, porque por diversos motivos demoró muchísimo el inicio del juicio. Entonces nosotros hicimos un trabajo previo bastante largo de contacto y de acompañamiento en la espera del advenimiento de ese momento donde punto cero y se arranque el juicio. Claro. El trabajo es durísimo en lo personal, ¿no? Lo hacemos desde un lugar absolutamente profesional, pero a diferencia de otro tipo de tareas, acá María recién mencionaba hace un momentito lo imprescriptibles de los hechos, ¿no? Los delitos no prescriben y tiene su fundamento jurídico, histórico y demás, ¿no es cierto? Pero también tiene una parte importantísima de comprensión, de sentido por la dimensión aberrante de los hechos y esa dimensión traumática, ¿sí? El trauma no cesa, no termina nunca, no acaba, no se olvida, no interrumpió, fue algo que interrumpió, que irrumpió en la vida de las personas de una manera tan horrorosa que eso después es Se acompaña de por imposible vida. de digerir. Pero cuando uno dice traumático, dice imposible de digerir por las dimensiones extraordinariamente grandes. Es como decir, bueno, no puedes hacer nada con eso, entonces cuando uno no puede hacer nada con algo así, repite y lo que tenemos es una manifestación de síntomas, porque hay que convivir con un monstruo adentro, digamos, ¿no? Lo que vemos desde el punto de vista del acompañamiento y la asistencia y la tarea de sostén que hemos ido llevando adelante es también el esfuerzo de las personas, la capacidad de desplegar las herramientas que pudieron, las que tenían y demás para llevar una vida lo mejor posible. Algunos pudieron más, otros pudieron menos. Nosotros hicimos la parte de tratar de sostener lo más posible para que la persona pudiera llegar a ese momento. Y María también mencionó algo clave. Se entiende que en un punto, si alguien que estuvo 40 años sin poder decirle ni siquiera a su familia por lo que había atravesado, puede llegar a ser aliviador, reparador. Para muchas personas fue como un momento bisagra. Hay algo que se quiebra en el momento de hacer público algo que fue vivido en el propio cuerpo, en carne propia. Déjame recordarle a la audiencia que estamos con Mariana Zabal, con Guadalupe Garris. Este viernes se va a presentar el libro Anudamos la práctica. María, me da pie lo que ella contaba y que también lo tomé de vos respecto a mucha gente que quizás se abrieron por primera vez ahora. No sé, contame alguna experiencia que vos te acuerdes de gente que no había podido hablar y lo lograron hacer en este contexto. ¿Te acordás de alguno? Hay un montón. Yo creo que uno de los objetivos, digamos, del terror implantado por la dictadura tenía que ver con esto, ¿no? Con el que aquellos sobrevivientes de los campos de exterminio de nuestro país y de nuestra ciudad
que lleven esa marca del terror, ¿no? Y no solo ellos, sino la sociedad en general, ¿no? Esto también de reparar no solo a las víctimas, sino a la sociedad, porque esto nos atravesó como comunidad, ¿no? Yo pensaba en esto de no te metas, en la participación política, digamos, en muchos adultos tratando de que sus hijos no participen en política porque las consecuencias podían ser terribles. Y ese terror infundado por la dictadura dura hasta el día de hoy, ¿sí? Nosotros, no voy a hablar de este juicio, pero sí, por ejemplo, en el juicio Moreno, bueno, Jorge Julio López, hay cuestiones, digamos, que siguen vigentes, vinculadas al miedo. Y después hubo contextos que posibilitaron que muchas víctimas hablen, ¿no? El juicio de las juntas en su momento, en los 80, después años de impunidad, después la caída, la anulación de las leyes de obediencia obediencia de vida y punto final, hicieron que se reabran estos juicios. Estos juicios, a nosotros nos pasó en el juicio Moreno, por ejemplo, de gente que pasaba por la calle y veía que estaba sucediendo un juicio en una institución como la universidad y venía y nos contaba, en Tandil, estamos hablando de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, a mí me pasó esto, pero yo nunca había querido hablar porque tenía miedo, ahora veo que hay un Estado, el Estado que me violó, que me torturó, que me secuestró, que me desapareció, ahora está intentando reparar por medio del Poder Judicial, condenando a los culpables de ese delito, y eso hace que yo pueda hablar, que me sienta más tranquila, más tranquilo para hablar. Eso nos pasó en un montón de casos. También nos pasó, me ha pasado al interior de la universidad, esto lo cuento porque me llamó mucho la atención, hay un montón, pensá que son más de 190 casos, entonces pasaron un montón de cosas durante estos 3 años, pero también me ha pasado de estar escuchando el juicio, nosotros trabajamos mucho con las escuelas de la ciudad, y que trabajadoras de la universidad vengan y me digan, el que está hablando es mi tío. Y yo no sabía que le había sucedido esto. Entonces, por la posibilidad de ir a declarar en ese momento, un montón de familiares cercanos que desconocían eso, se pudieron acercar y conocer la historia, digamos, de su familia. Y ese es un ejemplo que representa un montón de ejemplos. Hay víctimas que lo pudieron tramitar de otra manera y que lo trabajan y que lo difunden los organismos de derechos humanos que se ocupan, digamos, de sostener y de luchar por la memoria, la verdad y la justicia. Y hay otra gente que lo tramitó de otra manera y eso lleva tiempos. Entonces nos encontramos mismo hoy en día con nuevos casos que van apareciendo producto de eso. Pero también hay momentos, y el momento actual, digamos, es un momento que preocupa en este sentido, cuando desde las altas esferas del poder se construyen discursos, digamos, que van en detrimento de poder contar nuestra historia, de poder problematizarla para pensar el presente, eso también genera mucho temor. Y eso es algo sobre lo que trabajamos también en el equipo, porque hay contextos que generan mayor temor o que generan esto, no te metas o no vayamos a declarar. También nos ha pasado de víctimas que no querían declarar. En algunos casos por temor, en algunos casos por otros motivos, pero hay contextos cuando desde el poder se construye un discurso de odio y de poner en discusión ciertas cuestiones que nos pasaron a los argentinos y a las argentinas que tampoco contribuyen. Entonces son cuestiones que van como cambiando en el tiempo. Guada, viernes, ¿a qué hora, dónde la presentación del libro? Es el viernes, viernes 30 a las 18 horas en una sala Sala A de Centro Cultural Universitario. Universitario. ¿Primero o segundo piso? Primer piso, perfecto. Sala A, suben la escalera a la derecha, ahí van a encontrarse con estas dos chicas y mucha más gente que estarán presentando el libro. El libro Anudamos la práctica. Acá nos explicaron me explicaron bien clarito el porqué del nombre y me dieron ganas de leerlo. ¿Algo más, chicas? Para invitar. Invitarlas, es abierto a toda la comunidad, pero también contar que hacemos esta presentación, el libro salió el año pasado, nosotros participamos de una actividad allá en La Plata que estuvo muy linda, pero contar que esto también lo hacemos para poder seguir
poniendo en el ámbito de lo público la realización del juicio, ¿sí? Que inició en el 2022 y que estamos esperando que tenga sentencia este año. Entonces, también la actividad se enmarca en un montón de actividades que estamos haciendo para seguir difundiendo, para seguir visibilizando que estamos esperando la sentencia y estamos esperando que esa sentencia que lleva adelante, el juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Criminal Federal de Mar del Plata, que la puedan hacer acá en el aula magna de nuestra universidad, porque sabemos que es un hecho histórico y porque sabemos que la comunidad de Tandil necesita que eso se haga en la ciudad, porque vamos a poder participar de otra manera que si es en la ciudad de Mar del Plata. Así que eso, seguimos luchando Peleando por para eso. Gracias, chicas. Muchas gracias. Guadalupe Garris, Mariana Zabal, la presentación del libro Anudamos la Práctica este viernes en la Sala A, primer piso del Centro Cultural Universitario. Sube usted la escalera como quien va a la Sala Inca, al ex Cine Alfa, dobla a la derecha y ahí está la Sala A.